Bienvenidos a La Herramienta, el programa sindical de AFUR. Hoy estamos con el economista Martín Jauge, que pertenece a la cooperativa Comuna, con la que ya hemos trabajado por el tema de presupuesto, y ellos suelen trabajar con distintos sindicatos. Entonces decidimos invitarlo para hablar hoy por el tema de la participación público-privada con respecto a la remodelación de clínicas que se ha propuesto desde la Universidad de la República. Antes les quiero pasar la información de que el movimiento Todos por el Clínicas contra las PPP convoca para el día martes 22 de noviembre a las 18 horas a una concentración y marcha desde la explanada de la Universidad de la República hasta la Torre Ejecutiva. Bueno, Martín, te vamos a hacer algunas preguntas que te vamos a pedir que nos respondas en la medida de lo posible como para que lo podamos entender. Hay actores que plantean que la participación público-privada es solamente una forma más de financiamiento. Incluso en el Consejo Directivo Central de la Universidad se comparó el mecanismo como un fideicomiso. ¿Qué características definen a las PPP? Bien, las PPP tienen una diferencia con otro medio de financiamiento porque no se está pensando solo en la construcción, como podría ser el caso de un fideicomiso o pedir un préstamo y demás, sino que también se piensa en la gestión o mantenimiento de determinada obra. Por lo tanto, ahí ya hay una primera diferencia, que no solo está pensada para la construcción, sino que da un pasito más y le otorga al privado cierto avance, si se quiere, en esto de la gestión o el mantenimiento del lugar. Por lo tanto, ahí ya hay una primera diferencia. Y sobre estos dos grupos es sobre el que se le paga al privado, es decir, se le da una plata, un canon por la construcción, en la cual se financia a 20, 25, 30 años, dependiendo de cada caso, y a su vez, de manera anual también se le va pagando por el mantenimiento, la limpieza u otras cosas que se puedan determinar de función de cada tipo de obra. Bien. ¿Hay relación entre la tercerización de funciones dentro de la universidad con el mecanismo PPP? Sí, pero incluso hay algo más, que es un avance privatizador. Es decir, hoy en día podemos ver cada vez de manera más frecuente, lamentablemente, tercerizaciones en el Estado, ¿sí? O en la universidad o en la NEP, pero acá no solo se está tercerizando, sino que se le está dando al privado gran parte de lo que iría por fuera del servicio educativo, del servicio sanitario, que también ahí hay un gris bastante importante, pero se le da un espacio más amplio al privado de lo que puede ser como una mera tercerización. Entonces, bueno, ahí sí, por eso incluso es un pasito más esto de las PPP, me parece. Bien. ¿Y por qué sería atractivo para una empresa invertir en el Hospital de Clínicas? ¿Y qué consecuencias tiene sobre la gestión de la institución y a su vez sobre la calidad del empleo? O sea, ahí entraría también el tema de la precarización laboral, ese tipo de... Bien, como decíamos en la primera pregunta, al privado se le paga por dos conceptos, ¿sí? Por el canon de la construcción, entonces ahí resulta rentable para un privado porque lo que termina haciendo es un negocio a largo plazo con el Estado, en el cual durante 30 años, o máximo 35 establece la ley, se le va a estar pagando, ¿sí? Entonces resulta rentable desde ese punto de vista. Es un negocio con el Estado, por lo cual la probabilidad de impago es muy baja, el Estado siempre cumple. Entonces ahí estamos hablando que durante 35 años por construir algo vamos a estar recibiendo, si fuéramos el privado que lo construyó. Y por lo otro, de vuelta, depende del abanico de posibilidades que se le da al privado, pero por cada una de las áreas que cubra se le va a estar pagando, sea limpieza, sea estacionamiento, vigilancia u otros servicios que se puedan dar, que estén ya funcionando o que incluso puedan ser inventiva del privado. ¿Por qué no? Porque la ley no prohíbe nada. Es decir, si en una escuela yo quiero poner una fotocopiadora o una tienda de ropa, nada establece que no pueda. Entonces, no solo son los servicios que nosotros nos podemos imaginar,
como estos que tú mencionabas, sino que quizás puedan haber otros que le generen cierta rentabilidad al privado. Entonces, bueno, por esos dos grandes grupos se le está pagando. Con respecto a la situación de los trabajadores, sí hay una precarización. ¿Por qué? Porque el trabajador deja de ser un trabajador público y se mueve bajo la órbita del derecho privado, ¿sí? En cuestiones salariales, lo que se remunera no siempre es lo mismo, incluso suele ser menos para el trabajador privado, a igual tarea. La precarización puede ir también por el lado de la seguridad con respecto a ese trabajo. Las condiciones de trabajo. Exacto, también de que, bueno, un vínculo privado se puede cortar en cualquier momento, entonces hay menos garantías para el trabajador o la trabajadora que si fuese un trabajador público. Entonces ahí también hay un impacto negativo para el conjunto de los trabajadores. Bien. La evaluación de la viabilidad del proyecto mediante el mecanismo PPP, en principio quedaría en manos del Departamento de Economía, ¿no?, de la Universidad. Bien, sí. ¿Qué garantía genera esta posibilidad? Bien, la ley establece que el organismo que quiere hacer una obra vía PPP, en este caso la Universidad de la República para el Hospital de Clínica, tiene que hacer un estudio de viabilidad, prefactibilidad. Y ahí imagino que los técnicos de la universidad son los que lo realizarán. El tema que ese estudio en el cual demuestra que la PPP es algo viable, valga el juego de palabras, pasa luego por el Ministerio de Economía y la OPP. Por lo tanto, por lo que indicaría la ley, quien tiene la última palabra son estos dos organismos gubernamentales, o el Ministerio y la OPP. Por lo tanto, ahí ya la pelota queda fuera de la cancha de la universidad o queda fuera de cualquier organismo que se quiera presentar para hacer una obra de PPP y termina teniendo la última palabra el Ministerio de Economía o la OPP, que muchas veces lo que hace es eso lo gestiona la CND, ¿no? Pero en definitiva es el Ejecutivo que termina aprobando o diciendo si está bien o no ese estudio de viabilidad, más allá que después se hacen otro tipo de estudios. Pero entonces la garantía, no sé, creo que no hay mucha porque quedaría del lado del Ejecutivo la última palabra. Claro, y una duda que tengo, porque sí, ahora que estás planteando esto, el MEF figuraría como una especie de contralor, pero en realidad es parte interesada, porque si vamos al caso se ha propuesto construir edificios, obras por medio de PPP en otras instituciones también, no solo en la universidad. Sí, claro, o sea, en realidad desde el Ejecutivo hay un interés de que X cantidad de obras se hagan vía PPP, ¿no? En el plan quinquenal que presenta Tabaré Vázquez el año pasado, más o menos un tercio era vía PPP. Por lo tanto, hay cierto interés, hay interés de que los estudios den, por decirlo en criollo. ¿Por qué? Porque si no, ese plan no se podría realizar, porque si estamos suponiendo que de cada 3 pesos que vamos a invertir en infraestructura, uno tiene que salir de los privados, y si yo después rechazo sistemáticamente todos esos proyectos, entonces no estaría cumpliendo. Por lo tanto, es lo que decís tú, hay cierta parte interesada o creada de que, bueno, se tendría que ir resolviendo para poder viabilizar ese plan y llevar adelante las inversiones vía PPP. Bien. La última pregunta que te vamos a hacer es, se dice que no hay recursos para financiar la obra del Hospital de Clínicas, que ronda los 120 millones de dólares. ¿Es cierto que no hay alternativas a las PPP y que esta obra afectaría significativamente el déficit fiscal? Bien, tiene varias puntas la pregunta, voy a tratar de acordarme de todo e ir contestando. La primera, que se construye un discurso, no hay plata. Entonces cuando no hay plata yo tengo que salir a buscar, pero en realidad otras vías de financiamiento las hay, como mencionamos al principio, puede ser un fideicomiso, puede ser que el Estado pida un préstamo y eso le genera el mismo gasto que una PPP. ¿Sí? ¿Por qué? Porque yo si pido un préstamo todos los años estoy pagando ese préstamo, si contrato vía PPP todos los años voy a estar pagando la PPP. Entonces ahí, en términos de, y lo ato un poquito a las cuentas públicas, sería similar. Por lo tanto,
no sería justificación suficiente, porque ya hay otros mecanismos que existen que usa el Estado para financiar obras que podrían ser similar a cómo se registra y al gasto que le implica por año. Me parece que esto se usa un poco con el avance o con el discurso privatizador que tiene o que a veces va ganando terreno, ¿no? En el cual el privado es bueno para hacer un montón de cosas, es eficiente, y el Estado no. Entonces hay que dejarlo en manos del privado, que el privado lo hace bien, hay que sacárselo al Estado, que el Estado lo hace mal, que genera gasto, que genera burocracia. Ese discurso entonces es perfecto con esta idea de las PPP. ¿Por qué? Porque las PPP lo que te dicen es, bueno, que el Estado haga lo que tiene que hacer, servicio educativo, servicio sanitario, rehabilitar a las personas privadas de libertad, que el privado haga lo que hace bien, que gestionar, etc., ¿no? Entonces ese discurso va permeando y nos va convenciendo de que entonces son, junto con la idea esa de que no hay plata, parece un combo bastante perfecto. Ahora bien, hay con respecto al impacto en las cuentas públicas dos cosas. La primera es un criterio contable, es decir, el Estado registra distinto que los privados. Yo hago una obra como de clínicas que me puede salir 100, 120, no importa el número, pongamos por caso 100 millones de dólares, en el 2017 computo esos 100 millones de dólares como si hubiese gastado, como si hubiese comprado camillas, como si hubiese comprado cualquier insumo, es un gasto. Mientras que el privado lo que hace es, en una empresa privada, es ir año a año computando la amortización que tiene eso. ¿Se entiende? Es decir, si un hospital o un edificio me dura 10 años, yo en realidad lo que computo es 10 millones en cada uno de los años para llegar a los 10 años con esos 10 millones. Eso es un criterio contable que el Estado perfectamente podría cambiarlo, ¿sí? Cuyos orígenes están allá por la década del 80 con el Fondo Monetario y no viene al caso, pero es un criterio contable. Entonces ahí, obviamente que toda inversión impacta en el resultado fiscal o en el déficit fiscal, pero cambiando el criterio impactaría mucho menos. Lo otro que tanto la parte de impuestos como los gastos responden a prioridades que establece el gobierno, que establece el Estado, ¿sí? En la cual siempre tenemos, no lo digo yo, ya lo han dicho otras personas antes, grupos sociales que están ejerciendo presión, dominaciones históricas, etc. Por lo tanto, hay cuestión de voluntad política, ¿sí? Y entonces ahí, más allá del impacto o no que tenga en el déficit fiscal o en el resultado del Estado, ¿no? Que es simple, lo que le entra menos lo que le sale, es, bueno, ¿a qué destina la plata? ¿Qué entiende que es prioritario? Entonces, obviamente que hay plata, porque hay otros rubros en los cuales no se le recortó, hay otros rubros en los cuales no se está pensando hacer obras vía PPP, hay otros rubros que no se postergó, por lo tanto, ahí hay decisiones que son puramente de prioridad política. Entonces, la plata está, hay que ver a qué se la asignamos en función de lo que entendemos que es prioritario. Bien, bueno, Martín, te agradecemos mucho tu presencia aquí. Y bueno, volvemos a reiterar la convocatoria a la marcha del martes 22, desde la explanada de la universidad hasta la torre ejecutiva a las 18 horas. Muchas gracias. Gracias.